tierra llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo, toda una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Sí, comenzamos otra vez la parte final del manejo del dolor. Esta vez el doctor va a hablarnos de las reglas que exige el Departamento de Salud y en combinación con acuerdo con el CDC en cuanto a los medicamentos controlados. Con ustedes, el doctor René Méndez de Guzmán. Gracias a todos por estar aquí de nuevo y por seguir en esta mañana. Es para mí un honor poder seguir hablando con ustedes. Esta conferencia va a tener dos partes. Una es la parte del dolor y el componente emocional y una serie de cosas para que puedan todos tener una perspectiva de cómo manejar una serie de cosas. Y luego la parte final va a ser unos slides que preparó el Departamento de Salud con el CDC para educar a todos los médicos en Puerto Rico en cómo trabajar en especial con el paciente que usted identifique que tiene un abuso de sustancia o que tiene un problema de sustancia real o que han decidido que esa es la parte que está aquí. Van a estar ahí las herramientas, van a estar ahí los contactos de las personas del Departamento de Salud al cual usted le puede escribir para pedirle más información. Y también eso va a estar en un manual que está escribiendo el Departamento de Salud, que está esperando por la firma del secretario y las personas para darle el visto bueno final, que va a estar ahí todo lo que se pide en Puerto Rico para eso, ¿ok? Así que vamos ahí. Vamos a darle rapidito a esto para poder llegar entonces a lo que venimos. De nuevo lo mismo. Hay un problema bien grande de si vino primero la depresión o si la depresión duele o si el dolor crea depresión. Las dos cosas. Hay depresiones que duelen y hay el problema de que el dolor y el desespero y el que no poder conseguir las cosas los lleva a la depresión. De nuevo lo mismo. La sociedad define que es un componente subjetivo y psicológico de naturaleza del dolor y evita hacer el dolor auténtico uno que sea verificable por estímulos externos. No me canso de decirlo. Esto se considera que es un dolor de verdad. Yo creo que nadie piensa que esto no es un dolor de verdad. Si la persona se queja de dolor, pues mire, es real. Eso nadie va a cuestionar que duele o no duele. Pero a lo mejor ese es uno de los Rambos y después de ahí se levantó y terminó de torear y matar el toro. Pero eso fue en México, dicho de paso. Luego el self-report, repasando. El self-report normalmente que más se conoce son las caritas felices que va desde 0 a 5. Es lo que el paciente diga. Parte de la situación que tuve en algunos hospitales que iba a dar la conferencia es que las enfermeras miraban al paciente y decían, yo creo que tú tienes un 2, yo creo que tú tienes un 5. No, señor, no. Es lo que el paciente dice. Si usted es un paciente que está brincando y saltando, pero le dice que tiene un 10, tiene un 10. Luego vamos a ver por qué la paciente o el paciente percibe que es un 10. Y entonces vamos ahí. De nuevo lo mismo, esto es lo que nos usamos en nuestra oficina, que le expliqué que en una parte 10 es lo peor y en otra parte 10 es lo mejor de los dos mundos. Si me marca 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, hay un problema de comunicación con ese paciente para entenderlo. Luego tenemos esto que nadie, que yo sepa, lo ha hecho en Puerto Rico, y si alguien lo ha hecho, por favor, que me lo haga llegar, como el McGill Pain Questionnaire, que es una cuestión de neurolingüística para ver si es un dolor somático, si es un dolor emocional, si es un dolor neuropático, los adjetivos llevan hacia uno, llevan hacia otro, es importante. Les tengo unos videos que les voy a enseñar después de lo que es dolor emocional, que lo encontré de una terapia de pareja y creo que son espectaculares y se los voy a enseñar. Luego de nuevo lo mismo. Tenemos diferentes tipos de cómo se maneja el dolor. El dolor es algo que tiene muchos componentes. Es multidimensional, por decirlo de esa forma. Tiene muchas dimensiones. Y cada dimensión tiene un punto. Y como decíamos al principio, hay tres verdades. La tuya, la mía y la verdadera. Vivimos en un mundo tridimensional. Y luego tenemos que hablar del manejo farmacológico por opioides, por antiinflamatorios, por antiepilépticos, por sedantes y por relajantes musculares.
El gold standard son las morfinas. Lo es desde tiempos inmemoriales. No tengo el retrato, pero en Turquía hay un templo donde hay una diosa que es la diosa que manejaba principalmente el dolor y tiene en su cabeza una corona con flores de opio. O sea que ya en aquella época se conocía el opio y se consideraba que era un regalo de los dioses que manejaban los sacerdotes y preparaban los brebajes de ese regalo de los dioses para dárselo a las personas que sufrían para que no tuvieran ese sufrimiento. Y están los morfínicos naturales y los morfínicos sintéticos y luego están los híbridos. Los opiáceos se clasifican como papaver somnífero, son los anillos, eso es química, eso ustedes todos lo saben, no voy a insistir más en ello, pero sí es bien importante saber que son diferentes y trabajan de forma diferente. Algunos son promoléculas y otras son moléculas activas que necesitan ser desactivadas. Se considera que dolor moderado severo tiene los agonistas, como metadona, buprenorfina, se usan como terapia sustitutiva, especialmente para la dependencia de opiáceos. Hay países en el mundo donde la metadona es la primera línea de manejo de narcóticos y la manejan muy bien. La metadona es de mucho tiempo y es un medicamento de difícil manejo. Tiene que tener mucha experiencia porque el withdrawal es bien prolongado. Y hay sitios incluso en Europa donde le mandan la metadona por correo a la casa para que se le inyecte. O sea que cada cultura es diferente, cómo lo usan. En Sudamérica es lo que más se usa, es lo más barato y es lo que usan allí. Luego tenemos los antagonistas como la naloxona para revertir la sobredosis y la naltrexona para la desintoxicación y también se usa contra el alcoholismo. Yo estuve envuelto hace unos años atrás, en los años 90, en un programa de detox rápido, que se hacía un detox de menos de 24 horas de cualquier paciente que tuviese adicto a heroína y a diferentes narcóticos, y en 24 horas pasaba por el detox y después se dejaba en naltrexona para evitar las recaídas. Sí, la naltrexona funciona, pero también es una prodroga que tiene que ser metabolizada y son los metabolitos los que funcionan. Y al margen terapéutico versus toxicidad es muy estrecho. El problema de los narcóticos es desde que no te funcione hasta que te intoxique, la ventana de terapéutica es bien finita y como estuvimos viendo, hay mucha varianza genética y esas variaciones que tienes, si no tienes una farmacogenética clara, te exige que seas muy cuidadoso con visitas frecuentes para buscar la dosis exacta del paciente. Y la dosis requerida puede variar de 40 veces de un paciente contra otro paciente. O sea, no es la misma para todo el mundo. No puedes valorar todo el mundo igual por lo que estuvimos hablando. Luego, quiero recordar que nosotros estuvimos hablando de los metabolizadores pobres, intermedios, extensivos y ultrarrápidos. Eso hace esa diferencia de 40 veces la dosis de uno a otro. Y es bien importante porque hay pacientes que son extremadamente sensibles a los medicamentos y hay que darles entonces una dosis petit. Y hay otros que necesitan una dosis extra large. Los petit son tan problemáticos como los extra large a la hora de hacer la receta porque hay planes de seguro que quieren que sea, por ejemplo, 3 veces al día o tantas dosis es lo mínimo que te van a dar en la farmacia, y hay otros que lo máximo que te dan es tantos miligramos y por encima de eso no se lo van a despachar. Entonces tenemos un problema ahí, no solamente de pacientes, de metabolismo, de buscar lo que es, sino de acceso al tratamiento idóneo a esa justa medida de ese paciente. Y eso pues eventualmente pues tendremos que ir poco a poco cabildeando, poco a poco educando, poco a poco expresando por qué es tan importante. Y supongo que cuando llegue la farmacogenética y sea un standard procedure, pues entonces vamos a tener una herramienta más para poder ayudar a los pacientes con eso. De nuevo tenemos aquí los no esteroidales.
habían unos cuantos muy buenos que ya desaparecieron, otros que todavía están por ahí, algunos casi son bien difíciles de conseguir, varios de ellos, pero siguen siendo todos ellos. Todos son no esteroidales, pero farmacológicamente son diferentes y funcionan por diferentes áreas. Por consiguiente, hay pacientes que le puede venir bien uno, hay pacientes que le puede venir bien otro, y eso depende de cada médico en su práctica y su experiencia y su curva de aprendizaje para usarlo. Y luego se debe de supervisar, recomendable, no es obligatorio, pero recomendable, por lo menos cada 3 meses el riñón para ver que esté bien todavía y que esté dentro de un límite de seguridad, porque son nefrotóxicos en el uso y el abuso. Luego los antiepilépticos. Bien, vuelvo para atrás un momento. Antiinflamatorios se usan para tratar inflamación. Si el dolor tiene un origen inflamatorio, los antiinflamatorios son la elección primaria. Por ejemplo, si es un dolor de rodilla por inflamación de la rodilla, es antiinflamatorio. Si es un dolor de hombro, un dolor de faceta, un dolor del sacroiliaco, un dolor de coyuntura, por eso son los antiinflamatorios lo que debería estar usando. Antiepilépticos. Los antiepilépticos, que había una gran discusión después con los planes médicos, después tuvieron que hacer unos estudios para probar que el antiepiléptico ayuda con el dolor neuropático. Y estos que están aquí son los que se usan con dolor neuropático. Son los tricíclicos antidepresivos, la gabapentina y la pregabalina, y luego tienes otros antidepresivos como la duloxetina, que trabajan en otra parte, no como el antiepiléptico, pero con otra parte de norepinefrina, que ayuda con el dolor neuropático. Estos son dolor neuropático. Para un dolor neuropático, este es el medicamento que debe estar usando. Los narcóticos no ayudan tanto o nada con el dolor neuropático. El único narcótico que tiene una combinación, porque trabaja también, al igual que la duloxetina, con el sistema dopaminérgico, es el tramadol y el tapentadol, que son creadas artificialmente desde Alemania y trabaja con ese nivel de dolor y puede ayudar con dolor neuropático. Pero lo que es la oxicodona, lo que son las morfinas, lo que son otras cosas, verdaderamente no ayudan como el antiepiléptico para un dolor de nervio. Estamos hablando de dolor de nervio. Y luego tenemos los sedantes. Los sedantes son ansiolíticos y se usan para manejar el sueño. Si usted tiene un paciente que tiene un desorden de ansiedad brutal y que tiene ese miedo y esa ansiedad y ese pánico de que le va a doler y se quiere tomar la pastilla por si le va a dar el dolor, a lo mejor más que narcótico lo que necesita es un ansiolítico o algo que lo ayude a dormir si es por un dolor de insomnio. No necesariamente es un narcótico. Y eso hay que diferenciarlo, hay que hacer el diagnóstico diferencial, hay que trabajar con el paciente, hay que educarlo para ver qué le ayuda para trabajar con esos pánicos y esas cosas que le dan. Eso es bien importante, la parte emocional de ese paciente. Luego tenemos los relajantes musculares. Yo tengo pacientes que utilizan un medicamento que se llama Flexeril para dormir, pero no es porque tengan espasmo, es que tumba y lo usan por los efectos secundarios para dormir, pero es para manejar contractura y ayudar a eliminar tensión en las estructuras. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo un espasmo en un lado y el otro lado es el que está malo, y yo cojo y quito de aquí y el otro no me lo puede manejar, o este que está aquí que está contraído es porque este está dañado y me está dando estabilidad en la columna, y yo relajo entonces de repente tengo que se me menea todo y no lo estoy ayudando, le puedo estar haciendo hasta daño. O sea que el relajante muscular no se debe dar así como así. Los dan, los pacientes los piden porque entienden que eso es lo que lo va a ayudar a tumbar por la noche para dormir mejor. Pero una vez más, si es un problema de sueño, debe de ir al especialista de sueño, al psiquiatra, para que lo evalúe y le dé los medicamentos del sueño para hacer ese tipo de cosas. Así que estamos hablando de dolor y componente emocional, donde hablamos de adicción.
hay tolerancia y dependencia, hay depresión mayor severa, hay ansiedad, hay obsesividad, compulsividad, hay bipolaridad, hay malingering y luego hay los cambios de humor. Todos ellos están dentro de esa tormenta emocional que algunas personas tienen, que a veces los dispara. Lo mejor que yo he oído son algunos psicólogos que vienen y te dicen que eso es como que tú estás en un barquito en el medio del río y de repente viene un golpe de agua que te coge y te tira la corriente abajo y el barco va desenfrenado y no sabes qué hacer. Y entonces, pues hay que tirar unos anclas para aguantar el barco en su sitio para que no te vayas para ningún sitio. Las anclas pueden ser farmacológicas, las anclas pueden ser psicológicas, las anclas pueden ser de diferentes técnicas que existen para tú poder anclarte y que ese disparo de esa tormenta emocional no te lleve con esa obsesividad y compulsividad a hacer las cosas incorrectas y inadecuadas que debes, como tomar más pastillas de la cuenta o ese tipo de cosas. Por eso hay que trabajar en equipo. Hay unas cosas que trabaja uno, hay unas cosas que trabaja otro, pero el equipo debe trabajar para poder entender qué es uno y qué es otro. Traigo esto de Santiago Ramón y Cajal y Bartolomeo Camilo Emilli. Los dos son premio Nobel y los dos le dieron el premio Nobel en el mismo año. El italiano, Bartolomeo, estaba ofendido porque le dieron el premio Nobel al doctor Ramón y Cajal, que vivía en África, porque para él África quedaba por debajo del Pirineo. Le dieron el premio Nobel a los dos por la misma cosa, los cuerpos de Golgi y por Ramón y Cajal, el sistema de la tintura de plata que identificó las neuronas y cómo una neurona se pegaba una con otra, porque hasta ese momento no había una cosa clara cómo funcionaba. Yo puedo decir entonces, o quiero traer aquí la idea de que Santiago Ramón y Cajal trajo la teoría anatómica del dolor y de el sistema nervioso, cómo se comunicaba de un sitio a otro a través de una cablería. Y Golgi trajo la teoría química energética, cómo la química era la parte importante del sistema nervioso. Los que le dieron el premio eran unos genios en la época, que se sabía poco, y entendieron que los dos tenían la razón, y hoy en día la ciencia ha probado que los dos tienen la razón. Primero va por un lado, que es la parte donde las neuronas van llevando de uno a otro, llegan al cerebro, se comunican las conexiones, etcétera, etcétera. Digamos decir, más o menos el hardware. Y luego ese hardware funciona con una parte interna, que podemos decir la electricidad, la energía, que hace que se comuniquen una cosa para que funcione el software. Y los dos tenían razón. Los dos tenían razón. Luego tenemos también a René Descartes, que es anterior, y a Francis Harry Compton Crick. René Descartes es, digamos, la teoría anatómica y Crick es la teoría energética. Aquí tenemos René Descartes, su famoso dibujo del 1664, donde enseña que te pega fuego en el pie y hay un cable que llegaba al cerebro que te decía que te estabas quemando. Ok, teoría anatómica. Y Crick encontró en unos estudios que hizo en La Joya, California, él fue que trabajó también con el ADN, pero él tenía en La Joya, California, unos estudios que quería saber cómo funcionaba el cerebro y cómo el cerebro funcionaba. Y él encontró que en el cerebro, a la misma hora, en el mismo segundo, en el mismo momento, había un disparo en los mismos hertz y eso era azul, eso era verde, eso era rojo, en unos estudios que él hizo en monos. Y entonces dijo que nuestra conciencia era un momento de milisegundos donde todo confluía y nos hacíamos conscientes con esa energía en el cerebro de la A, la E, la I, color verde, ese tipo de cosas, lo estaba haciendo en mono, ese tipo de cosas. Y ahí tenemos que hay una parte que es anatómica, que es real, y tenemos una teoría química, como lo dijo Golgi, y la teoría química energética, como lo dijo el doctor Crick. Luego tenemos cannabis es placebo, una de las cosas que veo, porque hay una serie de estudios donde hablan de que el placebo y dolor, de lo que se está llevando todos los estudios, y se habla de que el placebo funciona a través del sistema endocannabinoide. Bueno,
todo eso se está estudiando, todo eso sigue por ahí. Supongo que todavía hay mucho trecho que recorrer antes de decir eso, y por eso es que hablamos de que el CBD puede funcionar como endocannabinoide o ayudando a los endocannabinoides a ayudar con la parte de manejo de dolor y ayudar a que funcionen mejor unas cosas. Luego esto me lo trajo una de nuestras psiquiatras de dolor y nos dice cómo el dolor se prenden en el cerebro en una serie de sitios diferentes, pintan en el cerebro a la misma vez esas cosas, lo que decía Dr. Crick, y eso era dolor. Y que el placebo, cuando te daba lo mismo, eran más o menos los mismos sitios. O sea que si en el cerebro se prenden, se pintan, se activan esas neuronas en ese mismo momento, en ese mismo milisegundo, en esa misma frecuencia, de repente tú tienes el alivio que estás buscando, ya sea por placebo, ya sea por dolor. Entonces, que el cerebro enseñó una actividad en los opioides mu que, aunque recibían placebo, si creían que estaban recibiendo la misma medicamento, podían prender los mismos centros y recibían el alivio. Y así es como trabaja el placebo. Pero es porque se prenden los mismos centros que prenden los medicamentos. Y por eso estamos hablando de dopamina, la expectación, ¿verdad? Reward. Tenemos que la salina puede hacer dolor. Tenemos que el placebo trabaja mejor si el paciente está de acuerdo, está consciente de que le están dando eso para eso, funciona mejor. Y luego tienes cuando lo haces a ciega, no funciona tan bien, aunque sea el mismo medicamento, y que no existe un placebo universal. No existe un placebo que sea igual para todo el mundo, ni un placebo que sea igual para todos los experimentos. Y entonces yo traigo esta cuestión de que todos somos bipolares. ¿Por qué? Porque todos tenemos dos hemisferios. Tenemos un cuerpo calloso, tenemos dos hipocampos y tenemos un núcleo accumbens. Y yo digo que todos somos bipolares porque nuestro sistema nervioso, aquí traigo esto, no porque vaya a hablar de receptores, simplemente para enseñar que hay dos hemisferios, hay dos lados y cómo se comunican, y hay un centro que suben y bajan, pero es en el MRI cuando se prende un lado y otro lo que nos permite a nosotros estar conscientes en este mundo. Tenemos dos oídos, dos ojos, dos huecos nasales. Y cuando nosotros respiramos y olemos más en un lado y después en el otro. Y eso nos permite a nosotros poder comparar. En este mundo tridimensional en que vivimos, es la comparación lo que nos permite a nosotros hacernos conscientes de algo. Cuando yo tengo mi visión de profundidad, yo veo por un ojo diferente como veo del otro, y cuando van las dos es que yo puedo hacer la comparación de uno y otro, y mi cerebro ha aprendido a cómo esto es esta profundidad, este tipo de cosas. Y así va pasando con todas las cosas que nosotros vamos haciendo. La energía existe, vamos a poner esto para que la gente esté consciente, que la energía puede hacer cambios en nosotros porque hace cambios a través del agua. Y esto es unos estudios que se hicieron sobre el agua con la música. No sé si se oye la música. Vibrational energy, thoughts, words, ideas, and music affect the molecular structure of water. Please remember that water comprises over 70% of a mature human body and covers the same amount on our planet. Water is the very source of all life. This photo shows the beautifully formed geometric design of the Yushi Spring water. This next photo is from the Shimanto River, the last clean spring in Japan. Notice the extraordinary geometric forms. The fact that the molecular structure of water can be affected by our consciousness, our intent, and our sounds is extremely important. This photo is from the Mount Cook Glacier in New Zealand.
Mr. Emoto has been visually documenting these molecular changes in water by means of his photographic techniques. He freezes droplets of water, then examines them under a dark field microscope that has photographic capabilities. His work clearly demonstrates the diversity of the molecular structure of water and the effects of the environment upon the structure of the water. This photo is from the fountain in Lourdes, France. This photo is from contaminated water from the Yodo River in Japan. In this photo, we can compare the contaminated water with clean stream water. Look at the difference. Mr. Emoto decided to see what effects music would have upon the structure of water. He placed distilled water between two speakers for several hours while playing different music and then photographing the crystals that formed after the water was frozen. This photo is of water being exposed to Beethoven's Pastorale. This photo is the effect of Bach's Air for the G string on the water. This photo is water exposed to Chopin's Farewell Song. This next photo is water being exposed and affected to music that was designed for healing. This photo is of water being exposed to the Kawachi folk dance. This photo shows the effect of heavy metal music upon the water. Here now we can compare the effects of healing versus heavy metal music and what happens to the water molecules. Mr. Emoto decided to see how thoughts and words affected the formation of untreated distilled water crystals by typing words onto paper and then taping this paper onto glass bottles overnight. This photo shows the effects of the words, "Thank you." This next photo shows the effects of the words, "Love and appreciation." This photo shows the effects of the words, "You make me sick, I will kill you." And here we can compare the effects of "thank you" with the "you make me sick, I will kill you." Very, very different geometric forms being incurred through the intention. Now this photo is of a very polluted and toxic water from the Fujiwara Dam. Here now is the same water from the Fujiwara Dam after a Buddhist monk had offered a prayer over it. Prayer, that sound coupled with intention, seems to have an extraordinary ability of restoring water to its natural, harmonious, geometric symmetry. And in this photo, we can compare the toxic water and then the effects of praying over the water. Ok, entonces esto se los traje porque quiero que vean cómo la energía, cómo la música, cómo la musicoterapia puede trabajar, cómo las palabras que se usan pueden trabajar con todo esto, porque el sistema nervioso tiene mucha agua y puede ser alterado anatómico, químico y energético. Entonces, la inteligencia emocional requiere de conocimiento, entendimiento, ejecución y emoción. Y ahora quiero traerles un ejemplo de lo que es cómo la inteligencia emocional puede afectar nuestra relación con nuestros pacientes. Vamos a ver esa. Pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it.
in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on. If you would just Don't. Try to Ok. see things my way. Eso es bien común en la oficina de manejo de dolor. El paciente viene, tú le trabajas un dolor del cuello y entonces viene con que fue lo que le dijeron en la casa, lo que le dijeron en el trabajo. Se disparan una serie de emociones que la persona se ve en una tormenta emocional, y cuando tú le dices, bueno, pero si tú resuelves esto y esto, y digo, no es eso. Bueno, todo eso es lo que llamamos percepción, todo eso es lo que estamos trabajando con esto, y por eso es bien importante para mí traerles esto. Y ahora tenemos otro fallo de comunicación entre dos especialistas. Yes. I need to book a case. Who are you? I'm the registrar of orthopedia. Sure. What's the story? There is a fracture. I need to fix it. Okay. Tell me more. There is a fracture. I need to fix it. There is a fracture. I need to fix it. Can you tell me more? The fracture is very displaced. I need to fix it. Okay. Let's start from the basics. Where is the fracture? The fracture is in the emergency department. I need to fix it. That's not what I meant. Who does the fracture belong to? The fracture belongs to a bone. The bone is a femur. And who does the femur belong to? Ah, the femur belongs to a 97-year-old lady from a nursing home. Okay. Anything else you can tell me? She is fasted. That is good. Any comorbidities? She is otherwise well. Except for Except for what? her temperature is 29 degrees Right. and her pH is 6.8, Really? and she has a condition I have not seen before, Which condition is that? a systole. A systole. A systole. Right. And you want me to anesthetize her? There is a fracture. I need to fix it. Why didn't you tell me about it from the start? I did. There is a fracture. I need to fix it. No, not the goddamn fracture, the bit about a systole. Because then you might refuse to anesthetize her. Don't you think I'd have noticed a systole when the patient arrived in the anesthetic bay? It will not take me long to fix the fracture. I'm very skilled with hammers and power drills. She is not fit enough for a haircut, let alone an operation. There will be minimal blood loss, I think she has other management priorities at the moment. like the fracture. Like CPR. Ah, they have finished doing that. Oh. They have stopped doing CPR on someone in a systole. Yes, That means she is dead. there will be minimal blood loss. You know what? You're right. There is not much blood loss when there's no friggin' cardiac output. I need to fix the fracture. Please go away. You are being obstructive by refusing to do my case. And you are making my head hurt. There is a fracture.
I need to fix it. I need to go and punch a brick wall. If you break your hand, I will fix it for you. Ok, la parte importante es que esta gente te traen esto que te da un ejemplo cuando dos especialistas o dos médicos están hablando dos cosas diferentes con dos necesidades diferentes y no se entienden. Hay que buscar un punto común para poder entendernos y poder buscar lo mejor para el paciente. Ok, entonces estamos hablando con medicina, la conciencia, todo lo vamos a bajar rápido. Es bien esto es de JAMA, donde dice que el DNA tiene inteligencia química. Esto fue en el 2015. Esto está evolucionando. Estábamos hablando de que existe la epigenética y que esto es como el ambiente altera nuestros genes y la expresión de nuestros genes. Y esto también está cada día más estudiándose más. Hay otra gente que dice que el DNA se mueve a través de lo que comemos, o sea, que no sé, somos lo que comemos, nos convertimos en lo que comemos. Hablan también de que el futuro de la práctica tiene que considerar que nuestra piel está poblada por microbios y que esos microbios son diferentes en diferentes áreas y cuando van a operar las personas deben tomar eso en consideración, que es normal de los microbios que están ahí, los que no. Luego tenemos que trajeron esta parte que es sobre el Tylenol, con otros el Tylenol que no se dejara de usar, de Consumer Report. Y luego entonces vamos a entrar en lo que el Departamento de Salud con el CDC preparó para todos nosotros. Este es el protocolo de uso de opioides en cuidado primario por el Departamento de Salud, la Secretaría Auxiliar. Aquí dice que los objetivos son identificar el propósito de este protocolo para el cuidado, definir los conceptos relacionados al protocolo, evaluar las diferentes opciones para el manejo de dolor, analizar la dosificación en miligramos equivalentes, reconocer las afecciones médicas que aumentan el riesgo de presentar los efectos secundarios peligrosos y discutir el tratamiento asistido con pacientes que tienen trastorno de consumo de opioides. Esta es una de las preguntas que más se hizo. ¿Cómo se hace? Pues aquí nos están dando las reglas. El objetivo específico es promover el desarrollo y uso de protocolos para el uso de medicamentos opioides en instituciones de salud de cuidado primario. Introducción. La medicina, el manejo de dolor se denomina el quinto signo vital, eso ya lo hablamos, es lo más maltratado. La Organización Mundial de la Salud dice que el dolor es una de las cosas que afecta a la población y que es una experiencia sensitiva, emocional desagradable asociada a la lesión tisular real o potencial o como si fuera. Eso ya lo habíamos enseñado anteriormente. Y García en el 2017 aborda sobre el manejo básico del dolor agudo y crónico como primera causa de consulta médica con múltiples comorbilidades que afectan la calidad de vida. En su estudio expone la importancia de fisiopatología del dolor, identificar el tipo de dolor, reconocer y atender la crisis del dolor. O sea que es bien importante saber el generador del dolor, de dónde viene para poder escoger los medicamentos correctos o el tratamiento correcto para ese paciente. Preámbulo. La guía de prescripción de opioides de dolor crónico del Centro de Control y Prevención, el CDC, establece metas realistas para el dolor del 2016. Eso lo hablamos ya. Es fundamental una evaluación médica y psiquiátrica. Ya les enseñé cómo es la evaluación médica, ya les puse cómo es lo que yo le pregunto al psiquiatra. Además, es importante contar con un sistema de apoyo familiar. Ya eso es trabajo social y eso es otro grupo, ¿ok? Eso es otra persona que va trabajando en estos sitios. El uso de opioides puede traer consigo una serie de efectos secundarios o no deseados. En esto se enmarca según el sistema al que corresponde. Los sistemas más afectados son su sistema respiratorio, gastrointestinal y el sistema nervioso central. Respiratorio, deja de respirar. Gastrointestinal, se puede estreñir. El que le va a dar estreñimiento del narcótico, eso no importa la cantidad que use, siempre es igual, no mejora, no crea tolerancia. Y el sistema nervioso central, que lo puede dejar que no vea bien, que esté obnubilado. La fase de entrevista del médico debe discutir con el paciente el historial de salud pasado y actual sobre trastornos por el consumo de opioides. Eso es en la parte del historial médico de cada paciente. El protocolo uso de opioides en cuidado primario es una guía basada en la práctica de evidencia clínica dirigida al campo multidisciplinario de la salud primaria.
el Departamento de Salud va a tener su panfleto, su protocolo, que va a estar disponible tan pronto terminen con unos detalles que tienen y lo firme el secretario. El propósito de este protocolo es establecer consideraciones especiales antes de prescribir o administrar los medicamentos opioides como tratamiento inicial al control del dolor crónico. Bien, aquí voy a parar un momento. Si usted tiene un montón de pacientes que crónicamente están en opioides, con razón o sin razón, no se deben desconectar inmediatamente. Pueden enviarlo entonces al especialista para que él evalúe si debe continuar o no debe continuar o se va a hacer una modificación. Primario con especialista. Este protocolo puede ser una guía para las instituciones de salud. Puerto Rico desarrollen y establezcan sus propios protocolos para prescribir o administrar los medicamentos de opioides. Definición de concepto. Opiáceos, sustancias naturales que se extraen de la planta opio poppy, por extensión se denominan también los productos químicos derivados de la morfina. Opioides, fármacos analgésicos que disminuyen la percepción del dolor, creando a su vez efectos psicotrópicos como una sensación de euforia o placer. Naloxona o Narcan, este es el antídoto y hay una serie de pacientes que se recomienda que se le dé esto y se recete esto si está en dosis grandes de opioides, porque muchas veces si se está yendo en una sobredosis, se le inyecta eso y se puede revertir y salvar una vida. ¿Ok? Y estos son los que hay. Hay uno que es por la nariz y hay uno que es inyectado. Este es el PNP Aware, que me preguntaban. Sí, este es el PNP Aware, un programa de monitoreo de medicamentos recetados. Es una base de datos electrónica que rastrea las recetas de sustancias controladas. Los PNP pueden ayudar a identificar a los pacientes que pueden estar usando indebidamente los opioides recetados u otros medicamentos recetados y puede estar en riesgo de sobredosis. Por eso hablamos de que antes de recetar usted debe de abrir el PNP Aware y ver si está cumpliendo o no está cumpliendo. Si tiene muchos médicos recetando, si está yendo a muchas farmacias, stop. Debe ser evaluado bien profundo, especialmente a lo mejor por un psiquiatra, que no esté yéndose en esa torbellino, esa tormenta que lo puede llevar a una sobredosis que lo mete en problemas. Pero el PNP Aware es una herramienta bien importante que existe en Puerto Rico. Problemas de la vida real. No todas las farmacias están reportando. Para que la farmacia reporte, tiene que tener un sistema de computadora para poder enviar el reporte. Hay farmacias de la comunidad que todavía aparentemente no tienen eso, o por lo menos no lo tienen conectado y no reportan. Entonces es un problema con pacientes que van a esa farmacia porque usted no tiene evidencia si se le dio o no se le dio. Esos tienen que traer entonces de nuevo su pote de pastillas y ver qué hizo. Tienen que regresar al contaje de pastillas y todo ese tipo de cosas con esos pacientes como se hacía antes. Tipo de dolor. Hablamos de dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es específico a algo y el dolor crónico es un periodo que persiste más de 3 meses o un mes después de la resolución de lo que fuese la causa. Tenemos que hablamos de sobredosis, que es una dosis excesiva de droga que suele causar una intoxicación, pues que puede llegar a provocar la muerte. La sobredosis por narcóticos normalmente es que dejan de respirar. Eso lo hacemos los anestesiólogos. Lo que pasa es que está en una sala de operaciones, está intubado y estamos respirando por ello. Por consiguiente, sí, es real, eso sucede. Dependencia. Hay una dependencia física y hay una dependencia psicológica. La dependencia física es una neuroadaptación y le es precisa que necesite de esto para poder seguir. Si se lo quitas de cantazo, le va a dar entonces el síndrome de retirada. Y luego está la dependencia psicológica, que es otro tipo de problema. Que, como decíamos, tengo un pain problem, no tengo pain. Tolerancia. Hay medicamentos que cada vez van a necesitar más medicamentos para poder controlar el dolor. Antes se hablaba de cambiar los narcóticos por otros para poder llegar a eso. Estamos en eso. Entonces, también si la mujer está embarazada, puede darnos el síndrome de abstinencia neonatal, con temblores, bostezos, los bebés que dan en el NICU, que pueden tener esto con efectos secundarios a los usuarios de droga. Esto es bien importante. Las mujeres embarazadas que usan narcóticos son de bien alto riesgo para ella y para su hijo. Y eso hay que advertirlo y mandarlo ya desde que se sepa
al psiquiatra, al pediatra neonatal que lo va a estar recibiendo, todo este tipo de cosas para poder trabajar con estas cosas que cómo se va a manejar. Y luego está la evaluación del paciente. Aquí, ¿qué van a pedírselo? Yo se lo expliqué en la anterior, aquí lo dice el Departamento de Salud con el CDC. Revisar el historial médico. Ahí estaba. Verificar el programa de monitoreo de recetas de medicamentos controlados. Tiene que abrirlo, tiene que documentar que lo vio y si puede lo printea y lo añade en el récord. Realizar pruebas toxicológicas, urinary drug testing. No tenemos la capacidad de hacerlo en pacientes de la reforma porque Vital no lo está pagando hasta ahora. Hasta ahora lo paga Medicare, los Advantage. Yo fui miembro del CAP y conseguí que lo hicieran 3 veces al año. Indagar en la red de apoyo, evaluación, apoyo familiar, apoyo psicosocial, realizar referido a profesionales de la conducta. ¿Verdad? Eso es importante si está con este tipo de cosas. Y nos pide también en las pruebas toxicológicas que hagan el análisis de alcohol. Ahí está. No solamente las sustancias controladas, las benzodiazepinas, los narcóticos, sino alcohol. Es bien importante que se haga. Luego tenemos un abordaje biopsicosocial, que de acuerdo con la ley de consejo, eso es un trabajo en equipo, en conjunto, con todos los de la salud que están envueltos con este tipo de cosas, especialmente en pacientes que están medio ingobernables o que usted sospecha que está yéndose por ese camino cuesta abajo, por ese río corriente abajo, con este tipo de cosas, debe de ir a un sitio donde puedan darle este tipo de abordaje psicosocial. Y para control del dolor tenemos de nuevo lo que vimos, las escalas que deben tener en su oficina para poder documentar que el paciente firme y diga qué es lo que tiene. Y luego, qué tratamiento no opioide se dio y que no funcionó, debe documentar que no funcionó. ¿Ok? Y también, pues aquí habla también de medicamentos homeopáticos, la homeopatía funciona en algunos casos, seguro que sí. Y luego tenemos terapias alternas, terapia física, intervención conductual, quiropráctico, masajes terapéuticos, yoga, tai chi. Aquí no están por ejemplo, la acupuntura, no están el manejo de dolor intervencional, pero también son herramientas válidas. Y luego tenemos los opioides, que están los naturales, morfina, codeína, heroína, hidromorfona, oxicodona, tramadol, metadona, demerol, buprenorfina, fentanil y carfentanil. El carfentanil es lo que usan para tumbar elefantes. Cuando usted está en África que ve eso que cogen los hipopótamos y los elefantes y le disparan con un dardo, lo que tienen es carfentanil. No lo recomiendo para los seres humanos. El control de dolor, escala analgésica, las embarazadas. Es bien importante eh, que tengan cuidado porque los bebés van a pagar el precio del uso de narcóticos en la madre y puede darle problemas. Los inhibidores del COX-2, COX-1 deben de estar ahí. Aquí tiene el escalón de analgésicos de la OMS, desde el escalón 1, no usar opioides, escalón 2, moderado, codeína, estromorfina, tramadol, que es el que más se usa, y luego pasamos al escalón 3, que es morfina, fentanilo, oxicodona, naloxona, pero para ahí tiene que tener bien claro cuál es el origen del dolor, cuál es el generador del dolor, para entonces poder justificar que van ahí, que las otras cosas no están funcionando o que no están accesibles para el paciente. Luego, en el PNP Aware va a darle la dosificación, miligramos equivalente de morfina, que es lo que se usa para saber cuán a riesgo está esa persona de irse en un sitio donde puede irse en una sobredosis fácilmente, que es por encima de los 50 mmE. Para eso recomiendo utilizar la siguiente fórmula que existe, donde usted puede convertir los narcóticos que está dando a eso. El PNP se los da. Esto existe en el CDC, también lo puede pedir a través de salud, donde le da la tabla, le da la fórmula matemática, para que usted pueda ver los miligramos y los pueda convertir al mmE de ese paciente para poder valorar si está o no está en este tipo de necesidad. Y algunos datos importantes que se deben reconocer es que mientras más elevado es el MME por encima de 50, más riesgo de dependencia y sobredosis tendrá el paciente. Pacientes en uso de opioides con dosificaciones mayores de 50 mmE, la retirada del tratamiento debe ser gradual, ya que los signos y síntomas de abstinencia pueden ser graves. La retirada es una tormenta dopaminérgica brutal. Es una tormenta que da en el cerebro y todos los sitios. ¿Ok? Aquí están las equivalencias de morfina.
una tabla. Y aquí está la carta normativa 180918, dirigidas a las aseguradoras, compañías de servicios de salud mental, farmacia, que efectivo el 16 de octubre del 18 se hizo esta carta, que los pacientes no se les debe dar una receta mayor de 3 o 7 días. Se lo cogieron bien a pecho. Es bien difícil conseguir más de 7 días. Tiene que ser un paciente conocido crónicamente, con un mismo médico crónicamente, donde tiene que tener una carta especial para que le den más de los 7 días, o si no, va a tener que verlo cada 7 días para darle el medicamento. Luego, el paciente utiliza crónica opioides de corta o larga duración, por los MME, la seguridad debe ser seguridad. Una vez más, ustedes vieron en el PNP Aware la cantidad de benzodiazepinas que se despachan en Puerto Rico, que es casi el doble o 3 veces lo que se usa de narcótico. Por consiguiente, la mayor parte de los pacientes van a entrar en opioides, benzodiazepina, sedativo y barbitúrico. Y la dosis acumulativa, de nuevo, debe ser menor de 50, en algunos con especialidades debe ser hasta 89 y por encima de 90, o debe de estar especificado por carta de recomendación, que es la única forma de tratarlo, y por encima de 200, pues eso ya va a ser bien difícil que consiga los medicamentos. Recomendaciones para los prescriptores de recetar opioides. Los proveedores de atención médica deben seguir las directrices del CDC del 2016, verificar el historial médico y hacer todas las cosas que le dijimos que deben estar ahí. Las recomendaciones del CDC para la prevención de dosis, usar opioides solo cuando los beneficios superan los riesgos. Comenzar con la dosis eficaz más baja, revelar los beneficios y riesgos se considera aumento de dosis. Usar programas de vigilancia de medicamentos recetados, PNP Aware, a los que preguntaban. Ahí está, en los estados de tipo de cosas. Reducción de opioides. Una vez se hacen los screening y las cosas, se debe de empezar inmediatamente a buscar cómo se debe buscar la dosis más baja posible para ese paciente. Aquí tiene el Screening Intervention and Transfer Treatment Opioid, que lo tiene Salud si lo quieren pedir. Reducción del uso de opioides. Aquí le dicen lo que es la abstinencia para que lo vean, cómo se va a usar. Aquí te dice la naloxona, cómo se debe de usar y cómo los pacientes deben de tenerlo. Aquí hablamos de la triada de sobredosis de opioides, de pupilas dilatadas, de presión respiratoria, pérdida de conciencia, principalmente la pérdida de presión respiratoria y pérdida de conciencia, lo que debemos usar inmediatamente un Narcan si lo tenemos para revertirlo. Estas recomendaciones de atención hay que ofrecer naloxona a todos los pacientes con riesgo de sobredosis. Si te han benzodiazepina, si están en una dosis de 50 o más, todo tipo de cosas, deben de darle su Narcan. Si lo paga el plan médico o no, no lo sé. Y algunos factores de riesgo hacen que el paciente sea particularmente vulnerable a la sobredosis de opioides. Tratamiento asistido con medicamentos. Preguntaron, ¿qué pasa con un paciente? Pues mira, lo pueden mandar al programa de buprenorfina, lo pueden mandar al programa de metadona, tiene que darle la naltrexona, ¿ok? Hay muchos médicos que están en el programa de buprenorfina aquí, que tienen un sistema efectivo para poder manejarlo. La metadona, cómo se usa, etapa 1, dosis aguda, fase 2, rehabilitación, mantenimiento, y 3, disminución o gradual tempering. Eso es el Departamento de Salud que tiene su programa con AMSCA para ese programa, con su psiquiatra. Debe de ir allí si lo considera evaluar. La buprenorfina, hay un montón de médicos que usan buprenorfina y están entrenados para inducción, estabilización y mantenimiento con buprenorfina. Es extremadamente importante que tengan esa parte, ¿ok? Si afecciones de salud que aumentan el riesgo de sobredosis con opioides. Obesidad. Si es obeso, ya es un factor de riesgo. Si es obeso, está en benzodiazepina, está en morfina, está en antiepiléptico, está deprimido, tiene ansiedad. Ahí tienen un paciente que tiene todas las de ganar para meterse en problemas. Si apnea del sueño, si es un paciente que tiene apnea del sueño, tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque si el paciente no duerme y quiere más narcóticos para dormir, para poder dormir, a lo mejor no está durmiendo porque se ahoga y se despierta para poder respirar. Y si no se despierta para respirar, pues se muere. O sea que es bien importante depresión y ansiedad. Es bien importante depresión y ansiedad con pacientes, porque los pacientes que son ansiosos se van en espirales emocionales, se van en tormentas emocionales y la depresión, y puede entonces tener eso. Por eso es que no se dan más de 7 días de medicamento a la vez,
para que no te tome un pote de 120 días de medicamento y tengamos un problema que sea más difícil de recitar. Fibromialgia es un dolor crónico. Los opioides pueden agravar la confusión mental y disfunción cognitiva en estos pacientes. No es la mejor opción en fibromialgia. Mujeres embarazadas con dolor crónico. Es bien difícil poder manejarlo porque va a tener un impacto directo sobre el feto y nacimientos prematuros y otras cosas. Mujeres embarazadas con ese medicamento opioide pueden atravesar la placenta, entrar al sistema nervioso fetal y provocar el síndrome de abstinencia neonatal. Neonatólogo en estos pacientes de alto riesgo. Educación al paciente, uso correcto de medicamentos. Deben tener un template en su oficina si va a recetar para que el paciente diga que lo leyó y cómo es su compromiso de adherencia al tratamiento. Eso es en el contrato que debe tener ahí para este tipo de cosas. ¿Cómo desechar los medicamentos no utilizados de manera segura? Bueno, hay sitios que los recogen, como se piden, cómo se devuelven a la farmacia los despacha. Si no, anualmente hay unos sitios que recogen los que sobran, pero que se piden que no lo dejen en el botiquín, porque entonces después vienen otras personas y lo usan, especialmente los teenagers. Conclusión, el uso de opioides como una opción de tratamiento ha contribuido a la epidemia de opioides. Para mejorar de leyes y políticas de organización, también podría mejorar el uso apropiado de opioides junto con analgésicos más leves de acuerdo a los protocolos de directrices. Como profesionales de la salud debemos enseñar, educar pacientes de opioides a afrontar su problema, tratamiento, tanto clínico hasta el final del mismo. Los médicos de la farmacia deben describir y percibir, despachar naloxona según las órdenes administrativas y leyes que regulan la mejor práctica de prevenir riesgo de sobredosis. Debería incluir que los planes médicos deberían de pagarlo. Esto es de Florence Nightingale, que indica cómo el personal de enfermería enfoca la salud. El reconocimiento de que esto fue apoyado por el Centro de Prevención bajo tratamiento de acuerdo de colaboración con el Departamento de Salud. Aquí tenemos la referencia. Y las dudas o preguntas las pueden referir a omaira.morales@saludpr.gov. Y allí le pueden dar mucha más información. Y si usted necesita que en sus centros o lo que sea lleven esta conferencia, pídanla que se les va a llevar. Preguntas y dudas. Sí, muchísimas gracias, doctor Renier Méndez. Vamos a ser breves en cuanto a las preguntas debido al tiempo. Quiero aclarar, doctor, que me van a pasar las preguntas y después yo con calma y se las voy a contestar todo lo que yo pueda y que yo sepa y que esté en mi poder contestar. No, solamente le voy a hacer una sola pregunta. ¿Cómo usted trata al paciente con dolor debido a un proceso inflamatorio y la persona es alérgica a la aspirina? Normalmente lo primero que hacemos es lo diagnosticamos. Para poder diagnosticarlo hay que enviarlo posiblemente a hacer unos MRI y unas pruebas de aguja de ver si es un dolor nervioso o qué es el dolor. Si el dolor es nervioso, entonces se usan antiepilépticos, como dijimos, no se usan no esteroidales. Y el medicamento que principalmente uso para ello se llama tramadol. La segunda pregunta, y con esta terminamos. Un paciente con dolor agudo o que tiene ya diagnosticado un problema de cáncer, a veces se le hace difícil, va de farmacia en farmacia, porque debido a que el problema es que las recetas no las llenan correctamente, sea por teléfono o porque no pone la dirección del médico. ¿Conoce si el Colegio de Médicos tiene un enlace con el Colegio de Farmacia para resolver estos problemas? Para resolver ese problema, lo que hemos visto a través del tiempo es que debe ser referido a un especialista de manejo de dolor que tiene una licencia que permite hacer esto, que entonces va a escribir la carta para que entonces la farmacia se lo dé. Si la persona está encamado en su casa, debe ser un médico visitante. El médico visitante puede consultar con un especialista de dolor que le da entonces el apoyo para que entonces con esas cartas pueda darle a la farmacia para que la farmacia entonces las busque. Son bien pocas farmacias que manejan ciertos narcóticos y requieren de esas cosas para cumplir con el PNP Hour. Debe ser un médico y debe ser una farmacia. Si va a muchas farmacias, le van a trancar el acceso a los medicamentos porque va a aparecer la bandera roja de que está shopping en farmacia.
Y si va con muchos médicos, va a doctor shopping, shopping de farmacia, lo declaran que no le pueden dar los medicamentos y son narcóticos elevados. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Sí, le damos las gracias al doctor Méndez de Guzmán por sus excelentes explicaciones y conferencias.